Buenos días y bienvenidos a una nueva temporada de Debates en Libertad, este programa que conduce un servidor y que puede presumir de tener los mejores tertulianos de la radio española. Así que, sin más dilación, voy a presentarles uno de los muchos y buenos tertulianos que tenemos. Don Eduardo Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí después del parón del verano y oye, un placer, como siempre, acompañaros. Muy bienvenido. Ya Gracias, igualmente. le Bien veo a hallado. usted moreno, le veo a usted moreno de la playa. Don Pedro Romero, bueno, ya don Pedro Romero, ya sé que está moreno porque vive en Benidorm. Buenos días, don Pedro. Muy buenos días. Pega mucho el sol, sí, sí, sí. Ya ha hecho calor este verano, ¿eh? Chécalo, sí. ¿Será el cambio climático? Puede ser, quién sabe. Y por último, y no menor importante, don Guillermo Dupuy, que es nuestro editorialista del célebre periódico en la red Libertad Digital. Muy buenos días, don Guillermo, y bienvenido a una nueva temporada. Muchas gracias y un saludo para todos. Bueno, pues como acabamos de decir, se inicia un nuevo curso político y los frentes de nuestro querido presidente Pedro Sánchez son muy, muy variados. Hay las claves políticas que podrían convertir este en el último otoño de Pedro Sánchez. Creo que obedece más a un deseo que la realidad. Pero bueno, para ver todo esto, yo voy a hacer una pregunta abierta en primer lugar y ustedes se explayan bueno, haciendo de futurólogos, a ver qué puede ocurrir. Don Guillermo, por ser el editorialista de Libertad Digital, lo del tema de Pedro Sánchez ante el nuevo curso político, los frentes que tienen, ¿le auguran un movimiento a la desesperada en muchos temas o le van a... Bueno, un breve repaso por lo que pueda acontecer a partir de ahora. A ver, ¿qué le Bueno, parece? ¿Y qué situación de efectivamente, Pedro Sánchez? Adelante. efectivamente tiene numerosísimos frentes abiertos Ujú. que van desde su falta de estabilidad política, pues, pasando por la corrupción de su entorno familiar. Eh, Está tan complicado como cuando acabó el anterior curso, ¿no? La verdad es que lo que hemos dicho otras veces, Pedro Sánchez ha tenido una situación complicada desde antes de ser nombrado presidente. ¿eh? Lo lógico y lo normal, dada la envergadura de asuntos que tiene, es que este fuera efectivamente el último otoño de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que eso sería olvidar la naturaleza de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez no es un político normal, no es un político equiparable a cualquier otro político, sea de un color o de otro. Este es un absoluto resistente que le da igual exactamente lo que sea, hará lo que sea con tal de seguir en la poltrona. Y cuando digo que es capaz de hacer lo que sea con tal de seguir con la poltrona, ya no hablo de la cantidad de barbaridades que ha concedido, no. Hablo también de la posibilidad de que no gobierne, con tal de seguir en el gobierno. Eh, yo no veo a Pedro Sánchez por su manera de ser, lo que pasa es que el futuro, oye, a nos poner de futurólogo con Ricardo, pero quien quiera mentir que hable del tiempo del futuro, ¿no? El futuro está abierto, no está escrito, pero yo, teniendo en cuenta la característica de este atípico gobernante, por decir algo de alguna manera, creo que tenemos Pedro Sánchez hasta 2017 como mínimo, y lo intentará seguir luego por 2027. Y no creo que vaya a ser su último otoño. Lo que pasa es que lo va a tener muy difícil para gobernar. Pero a este gobernante, le insisto, es capaz de todo, incluso de no gobernar por seguir en el gobierno. Aunque no pueda sacar adelante ningún proyecto legislativo, porque es evidente que la situación de sus apoyos está muy enconada a raíz de, de las elecciones autonómicas en Cataluña, en donde Puigdemont quería desbancar a Illa como presidente de la Generalitat, utilizando un argumento en parte admisible porque Pedro Sánchez había hecho lo mismo, ya Pedro Sánchez había desbancado
al candidato más votado, que era Feijóo. Entonces, Puigdemont dice, bueno, yo no he sido el más votado ha sido ella, pero yo, a cambio del apoyo que les doy en Madrid, que me apoyen a mí para desbancar a ella. Y no lo ha hecho Pedro Sánchez, con lo cual lo va a tener complicado. ¿Eh? Pero insisto, es que ojalá, lo lógico, insisto, lo lógico y lo natural y lo normal es que es que tuviera los días contados. Pero este es un político absolutamente anómalo, es decir, tiene una personalidad psicológica y desde el punto de vista psicológico que no es equiparable, no puedes exigir la normalidad a alguien que es anormal. Pero bueno, ya veremos. Bueno, don Eduardo, así de entrada, ¿qué le parece a usted? Bueno, es evidente que la reflexión que ha hecho don Guillermo es absolutamente acertada, ¿no? Es decir, este señor no es una persona normal, es decir, tiene algún tipo de condicionante psicológico o psicopatológico que le llevó a escribir un manual que se llama Manual de Resistencia, ¿no? Y que en el fondo lo que viene a explicar es por qué no se va de ningún sitio, por muy mal que lo haga y por muy desastre que sea su gestión y por muy vergonzoso que sea todo lo que está pasando, ¿no? Él no se va de ningún sitio hasta que lo echan y cuando lo echan, pues se va detrás de una cortina con un amigo y si hace falta, pues mete papeletas donde no había, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hizo su partido? Manual de resistencia. Hay que distinguir dos situaciones cuando hablamos de Pedro Sánchez en general, ¿no? Una cosa es gobernar y otra es mantenerse en el gobierno, que equivale a mantenerse en la poltrona. Entonces, está claro que Pedro Sánchez tiene una situación eh, política en el Congreso muy complicada, porque sus apoyos son siempre inestables, tiene gente muy cabreada, porque lógicamente no se puede tener contento a todo el mundo todo el tiempo, sobre todo cuando hablamos de partidos tan diferentes. Y claro, eso implica que al final la cuerda se rompe por algún sitio. Uno no puede estar siempre bien. Bueno, yo creo que yo no puedo hacer de futurólogo porque lógicamente no soy rapel, pero una cosa es lo que yo querría y otra lo que va a pasar. ¿Qué es lo que yo querría? Pues hombre, a mí me gustaría por el bien de todos, por el bien de nuestra patria y por el bien común, que en octubre o en noviembre Pedro Sánchez convocara elecciones generales porque, como bien dice don Guillermo, un gobernante normal en la situación en la que él se encuentra, es decir, sin apoyos parlamentarios claros, ya veremos con los presupuestos qué puede hacer. Yo creo que no los va a sacar, pero en fin, ya veremos. Con el frente judicial que tiene abierto por muchos sitios, todos son escándalos, el de su mujer, el del tema Coldo, aquel famoso del Tito Berni, que aún está dando vueltas, él mismo, porque él también puede estar, digamos, salpicado de alguna forma, no sé cómo, pues, no sé si judicial o moralmente al menos, por las actuaciones que ha hecho su mujer. Todo esto, lógicamente, tiene que llevarle al final a caer, porque por muy resistente que sea uno, resiliente y cogobernante, uno tiene que caer. Es decir, al final es insoportable tanto desastre, ¿no? Y fíjense, yo pongo un ejemplo. Lo último que ha hecho Pedro Sánchez es en su famoso viaje por las repúblicas africanas, hablar de pronto de que tiene que expulsar a los inmigrantes ilegales. Pero esto es una cosa inédita, ¿no? ¿Cómo es posible que un señor que está haciendo el efecto llamada constantemente a que vengan, a que nos invadan, de pronto vaya a un país africano y diga que hay que expulsar a los ilegales? Vamos, yo creo que esto, si no es un cambio de opinión, pues a lo mejor es una mentira más. Pedro, adelante. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros, don Guillermo y don Eduardo. Al final, Pedro Sánchez, o a Pedro Sánchez no se le puede analizar con criterios o desde parámetros normales o habituales. Es una persona especial que ha demostrado una maña grandísima a la hora de aferrarse al poder, a la hora de mantenerse en las organizaciones y a la hora de maquinar y de quitarse en medio al que haga falta cuando haga falta, sin ningún pudor. Es una persona que, bueno, es capaz de decir pues aquello de que no, yo no he mentido, he cambiado de opinión, y lo hace en cualquier momento y en cualquier lugar, sin importar qué tema sea en el que ha cambiado de opinión, según le convenga.
Es verdad que a estas alturas ya tengo asumido que ese comportamiento, por lo menos en una parte amplia de la sociedad, no tiene ninguna consecuencia negativa. Es decir, yo creo que si hacemos un ranking de popularidad para Pedro Sánchez o alguna encuesta real, no de las que hace el CIS de Tezanos, pero estoy convencido de que saldría una amplia aceptación incluso después del caso de su mujer, del caso de su hermano, de aquello del caso Coldo, del mediador, vamos, Ujú. toda una serie de escándalos que han ocurrido y que le han puesto en la picota y de los que siempre sale quizá un poquito trasquilado, pero siempre sale vivo y va arrastrando hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y siempre encuentra a alguien que le quiera dar votos a cambio de alguna cosa que tengamos que pagar todos los españoles, que realmente no paga él y no tiene problemas. No tiene problemas porque al final, cuando tú no tienes principios y el único principio que tienes es aferrarte al poder, pues claro, tienes muchísima amplitud de maniobra. Puedes hacer muchísimas cosas que cualquier persona con un poco de brújula moral o con algún principio, pues a lo mejor podría decir, no, esta línea no la puedo cruzar, pero al final nos ha demostrado el presidente del gobierno que primero es muy hábil y segundo no tiene escrúpulos en ese sentido y es capaz de aferrarse como pueda. ¿Lo va a tener difícil? Pues seguramente lo va a tener difícil a partir de ahora porque, claro, llega un momento que por muy hábil que seas, tú mismo te arrinconas. Y claro, si tú quieres complacer a unos y a otros y le quieres dar a los catalanes, pero claro, también tienes ahí ya que quiere ser presidente. Pero por otro lado tienes a RC que en un momento dado está en decaída y ahora te va a dar algo porque así, bueno, pues ahí va. Entonces, no me sorprenderá mucho que siga consiguiendo aferrarse, pero sí estoy de acuerdo que cada vez se le va a hacer más difícil porque se van acumulando las mentiras, se van acumulando las deudas y las puñaladas. Y bueno, también espero que en el momento en que vuelva a haber comicios, la gente cambie un poco el sentido del voto. Pero claro, tampoco lo espero eh, muy convencido, porque siempre encuentra alguna manera de colocar algún cabeza de turco que se lleve el desprecio de la gente que de verdad tendría que ir contra él, como pasó con las autonómicas la última vez, antes de las generales, en las que el PSOE se llevó un batacazo enorme, y sin embargo ya cuando vinieron las generales parece que ya se había dado por descontado que al PSOE ya se le había castigado y otra vez se le volvió a votar. Los pocos que a lo mejor se habían quedado en casa y no habían votado las autonómicas, ya para las generales volvieron a votar y es verdad que no consigue resultados magníficos, pero siempre suficiente para seguir aferrándose. Y es desalentador, pero es así. ¿Qué vamos a hacer? Yo quería Bueno, meter aquí. yo, Sí, sí. No, 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 adelante, adelante, Guillermo. Guillermo, adelante, sí. solo apuntar una cosa que no, es decir, no olvidemos que el señor Sánchez perdió las elecciones. Es Sí. decir, parte de la normalidad que he señalado hemos señalado del presidente de gobierno, ya se demuestra en que haya podido salir como presidente del gobierno con el escaso apoyo popular que tiene. Es decir, eso no ha ocurrido en ningunos escenarios electorales de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Una persona que para poder, dado el poco apoyo electoral que tenía, poder acceder a la presidencia de gobierno, ha tenido que pactar con todo tipo de formaciones, que ya no son todas ellas contrarias al ordenamiento constitucional o a la unidad del país en donde se pretende gobernar, es que además son de distinto color político, es decir, ha unido a la derecha nacionalista del PNV, a la derecha nacionalista de De Puigdemont, Junts. con la Esquerra Republicana, la extrema izquierda etarra, es decir, eh, entonces apoyos tienen pocos, o sea, creemos que es un artista porque la gente le sigue perdonando, no, si es que la gente no lo ha apoyado. Y de hecho ahora todas las encuestas del país eh, eh,
señalan que no podría ya ni siquiera gobernar. Y en parte mi pronóstico de que él va a seguir se basa del convencimiento de que si ahora hubiera unas elecciones, él ya no podría conformar gobierno. Porque además pienso que si él piensa que pudiera conformar gobierno, que se le perdona, como dice don Pedro, todos los desastres que están haciendo, entonces tendría que rehacer mi pronóstico. Y es que diría que efectivamente dentro de 2 o 3 meses convoca elecciones, porque piensa que las puede ganar. Yo creo que no las va a convocar precisamente porque sabe que las va a perder, que las va a volver a perder y con más diferencia con las que perdió en las pasadas elecciones generales. Entonces, esa es la razón por la que la complicadísima situación que tiene, que ya he dicho que es incluso posible de que siga en el gobierno a costa de no poder gobernar, lo quiere prorrogar. Y lo quiere prorrogar porque piensa, y creo que con acierto y con razón, de que si hay elecciones ahora no podría ya configurar un gobierno ni aunque fuera de la naturaleza frankensteiniana que ha hecho. Pero el problema es eso, que es que para que haya unas elecciones anticipadas, eso es prerrogativa, es personal de él. Cuando dice, no, es que va a caer. No, Pedro Sánchez no cae si no quiere caer, salvo que haya una moción de censura. Y esa moción de censura, insisto, como hemos dicho en el pasado, tendría que concitar apoyos de formaciones muy opuestas. Yo no me veo a Puigdemont con Santiago Abascal organizando una moción de censura para desbancar a Sánchez. Es evidente que Puigdemont está ahora en una hostilidad enorme con Pedro Sánchez, pero yo no lo veo que eso se traduzca en una moción de censura. Y si no hay moción de censura, Pedro Sánchez gobernará hasta 2027, salvo que él pretenda presentar unas anticipadas elecciones. Pero yo pienso que los sondeos, que además los sondeos están publicados, podemos decir que a lo mejor los sondeos se equivocan. Podemos decir que los sondeos a lo mejor se equivocan, efectivamente, con la excepción hecha del sondeo del CIS. Pero todos los sondeos publicados se dicen que Sánchez ya no podría gobernar. Es decir, que sí que le está pasando factura su acción de gobierno. El problema es que no nos queremos enterar, o cierta derecha política y mediática no quiere entender que las elecciones se celebran en el 2027 y que no va a convocar elecciones para perderlas, anticipadas. Entonces, esa es la razón de mi pesimismo. No es tanto el pesimismo en que la gente le perdona todo. No. Mi pesimismo no radica ahí. Yo creo que la gente no le va a perdonar todo, porque no se puede engañar a todos todo el tiempo, a todo el mundo todo el tiempo. Mi pesimismo radica en que no hay mecanismos para poder adelantar esos comicios. Y por tanto habrá que esperar al 2027. Y luego ver bueno, si me permite, don Guillermo, sí, simplemente por puntualizar un detalle. Hay una situación que efectivamente sí también puede concurrir para adelantar elecciones, y es que Pedro Sánchez o su mujer acaben condenados o como mínimo sentados en un banquillo de una forma evidente, ¿no? Entonces, eso sí podría dar lugar a que lógicamente no le quedase otra, no porque él quisiera, él seguro que no quiere, pero a lo mejor algún jefe de los suyos globalista, de algún burócrata de la Unión Europea o tal, que dependa el dinero por ejemplo, del Tesoro Público, de tal, para poder subsistir, pues a lo mejor le llama y dice, oye, mira, chaval, o sea, hasta aquí has llegado. Yo lo que quería decir, aparte de esto, es que creo que el Partido Popular no es consciente, no se da cuenta de cuál es el escenario político realmente que tenemos en España. Es decir, el hecho de que el PSOE haya podido pactar un frente popular con toda la anti-España, es decir, al final lo que está determinando es que hay una parte del Congreso, una gran parte hoy mayoritaria, que odia a España, que la quiere destruir y de la cual el PSOE ha cogido la mano y se ha hecho cómplice, porque al final pactar con ellos el gobierno es hacerte cómplice y corresponsable de una situación similar, también con las concesiones que ha hecho, claro, con las concesiones que ha hecho, que no hay que olvidarlas, y que la otra parte, lo que no está ahí, es con lo que hay que gobernar de forma alternativa para acabar con todo lo que han hecho esta gente. Y el Partido Popular no quiere darse cuenta de que lo que tiene a su derecha es lo único con lo que va a poder pactar una alternativa real para cambiar las cosas. Y mientras el Partido Popular no asuma que sin Vox y sin lo que hay más, y yo que sé, imaginemos que Alvise o quien sea entra también en el Congreso, oye, o el Partido Libertario, sin toda esa gente
que entre en el Congreso, que no sea la corrupción socialista y el comunismo y la ruptura de España. Si con esa gente no quieres contar, no hay alternativa y no hay salvación ni esperanza para España. Mientras el PP no suma dónde está, mal nos irá. Yo, por apostillar un poquito, don Guillermo le diría que el que está siendo optimista es usted. Dice, no, soy pesimista porque no va a convocar elecciones, claro, pero eso asume que cuando ya las tenga que convocar porque se le acaba el mandato, las va a perder. Y ahí es donde yo voy. Yo no digo que ahora a lo mejor la valoración sea tal que si se convocaran elecciones ahora las perdería más de lo que ya las perdió y no sería capaz de conformar gobierno. Puede ser. No las A va a eso me refería, convocar. a eso me refería, no me refería al 2027 como que en 2027 sí no tengo ni idea qué pueda pasar. Yo digo que ahora no las puedo adelantar, no podemos asistir al final, al último otoño de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez piensa que si convoca las elecciones las pierde. Y yo creo que tiene razón. Es lo único Yo que he lo, dicho. Las yo lo que convoca digo ahora, es que no será el si 2027. si consigue llegar hasta 2027, yo no estoy 100% convencido de que no va a seguir. Y ahí es a donde yo voy. Por eso digo que soy todavía más pesimista, porque algo se sacará de la manga para conseguir que el castigo que él debería sufrir lo sufra algún otro de alguna manera, ya sea de su partido o adyacente, y al final consiga, aunque sea ir raspando, seguir. Espero que no, porque la verdad es que por malo que sea el Partido Popular, yo creo que lo que están haciendo desde el Partido Socialista y lo que está haciendo el señor Sánchez es peor. Es verdad que el Partido Popular tampoco parece que nos garantice ninguna maravilla, pero por lo menos sería un cambio que creo que al país le vendría muy bien. Bueno, la verdad es que podríamos también mirar en qué situación, por ejemplo, pues ahora mismo, por ejemplo, Pedro Sánchez quiere quitarle la bandera de la inmigración ilegal a Vox. Es una pregunta, porque el otro día salió con una diatriba a favor, en contra de la inmigración ilegal y parecía, oye, parecía Abascal. O eso me parece, si no le llevo a leer la cara. ¿Qué os parece eso? ¿Es un plantación de, no sé, qué os parece? ¿A qué obedece esta situación? ¿Es un No fueron tema 24 horas, ¿no? electoral? No, niego la mayor. O sea, vamos a ver, es verdad que hay una diatriba, pero después de haber 24 horas antes, haber propuesto que viniera más inmigración, porque decían que tenían que venir aquí a formarlos y que con una especie de cuento de la lechera, que venga la gente y que se forme aquí y que luego vuelva a sus países de origen y tal. El escándalo fue tal, porque claro, aunque sea muy políticamente incorrecto el discurso de la inmigración ilegal cero y tal, se armó un revuelo y entonces en 24 horas tuvo que hacer esas declaraciones para recomponer la situación. Pero, pero vamos, le da igual una cosa que la otra y seguirá predicando, aunque evidentemente el tema de la inmigración descontrolada e ilegal es un problema que ya todas las formaciones ya se empiezan a dar cuenta de que, bueno, que esto hay que poner, que esto hay que poner orden. Él seguirá explotando para inocular el miedo a la derecha, el que el PP está con Vox y que está un discurso racista, xenófobo, eh, contraria a la inmigración y tal. Eso ha sido simplemente una cuestión de coyuntura, que en 24 horas hubo un escandalazo, gente proponiendo que la gente viniera a formarse aquí para luego volver a sus países de origen. ¿Eh? Y tuvo que decir aquello, no, que yo soy tolerancia cero contra la inmigración ilegal. Y además no he cambiado de opinión. Pero bueno, fue un poco para salir del paso, ¿no? Pero no, va a hacer lo que le pide al cuerpo, lo que le pide a las elecciones. Y efectivamente, oye, si Pedro Sánchez es un nihilista, si la sostenibilidad de Pedro Sánchez por el gobierno pasa por superar a Vox en la lucha contra la inmigración ilegal, lo hará, lo hará, no tiene ningún tipo de escrúpulo en pasar por la derecha a Vox en lo que sea. O sea, la cuestión es sostenerse en el poder. Punto.
Yo creo que a Pedro Sánchez no se lo creía nadie, ¿no? Es decir, esto es ya a beneficio de inventario, esto que dice, porque a la gente le da igual, no se lo cree nadie, es un mentiroso patológico porque lo ha demostrado, y por tanto, pues en fin, todo lo que diga da igual. Ahora, lo que pasa es que tenemos que tener claro lo que se está, en lo que se está convirtiendo el PSOE, ¿no? El PSOE se está convirtiendo, si no lo ha sido siempre, en una secta. Es decir, en la secta el líder manda una serie de consignas y los sectarios, es decir, los que forman parte de la secta, pues las asumen amén y punto, amén. Y entonces pasan un panfleto, un argumentario a todos los medios que tienen subvencionados y que trabajan para ellos y le dicen, oye, a partir de ahora tenéis que defender todos que la inmigración ilegal no es correcta y hay que echarlos. Y lo hacen cuando el día anterior han dicho todo lo contrario, que vienen aquí los mejores, los más fuertes, los más listos, que vienen a contribuir, que no hay ningún problema, que, no generan, que los problemas lo tienen los que acusan a los inmigrantes ilegales de crearlos, tal. El día siguiente dicen que hay que echarlos y lo dicen con todo el papo y no se les cae la cara de vergüenza a ninguno, porque todos viven del negocio de la subvención pública, cuando no del negocio que tienen las ONGs que llevan a los inmigrantes de aquí para allá y que por tanto al final, vamos a ver, es que tenemos que elevar la vista y ver el problema que tenemos con la inmigración ilegal desde una perspectiva mucho más amplia. Es decir, aquí hay gente que está haciéndose de oro, que está haciéndose rica con dinero público nacional e internacional por ayudar a que vengan personas de forma ilegal a España. Es decir, en tanto las mafias en los países de origen como también algunas ONGs que atienden la llamada de las mafias que les hacen en alta mar desde los barcos nodriza, están haciéndose de oro. Y claro, pasa un poco como con el feminismo, ¿no? Es decir, el feminismo al final es un gran negocio clientelar en el que se crean estructuras para que viva mucha gente y a ellos lo que les interesa es que haya muchas mujeres feministas y que las estadísticas pues sigan abultando, tal y que es igual. Pues aquí ocurre igual. Si dejaron de haber inmigrantes ilegales, habría gente que no comería. Y claro, es decir, esto lógicamente, pues, en fin, es un problema que hay que desmantelar, porque es una rueda que no para, ¿no? Y lo que digo, Pedro Sánchez, diga lo que diga, en el fondo le van a seguir votando igual, porque sus sectarios, la gente que le vota y que le vota porque es Pedro Sánchez y porque odia a lo que no es izquierda o lo es separatista, pues no va a cambiar de voto nunca. Esa es la realidad. No olvidemos que el señor Pedro Sánchez hizo campaña para captar el voto liberal, diciendo que, hombre, que las políticas liberales eran las de ellos. Es decir, yo estoy convencido de que si Pedro Sánchez pensara que dar un discurso leyendo el programa del Partido Libertario le iba a dar la presidencia, lo haría. No tendría ningún problema. Quiero decir, estamos abundando en lo mismo, pero es que es así. Bueno, pues parece Pero, ser. pero Sí, don sí, Ricardo, sí. pero, No, no, pero, don adelante. Pedro, pero lo haría, pero luego no lo aplicaría, ¿eh? Porque él Ah, no es no, claro, libertario claro. ni tampoco cree en la libertad, ni en la democracia. Él no es nada, es como dice don Guillermo, un nihilista. A él le da igual todo, pero si recordarán que una de las bazas que llevaba en las elecciones es que frente a la condescendencia y pusilanimidad de Rajoy, al que se le había escapado Puigdemont, que él sería el que traería y sentaría en el banquillo a Puigdemont, ¿sabes? Y que este no se iba de rositas, que le iba a caer, que eso que se vaya, que vamos, movería la fiscalía, que para eso, la famosa frase de quién depende la fiscalía, ¿eh? que él dejó claro que estaba a su servicio, conviene recordar que era para poner de ejemplo de que él iba a ser implacable con Feijóo, perdón, con Puigdemont. Pero es que le da igual. Yo muchas veces he dicho que, no sé si fue Zapatero, no, fue el propio Pedro Sánchez el que batió el récord que hasta entonces lo tenía Fuerza Nueva con la mayor bandera de España en un mitin. O sea, le Sí, da igual. Si con, con o sea, Iceta, le da con Iceta en exactamente igual. Barcelona. No se ha metido en la política para hacer lo que está haciendo, no. Hace lo que está haciendo para poder seguir en política y le da igual. Y en el tema de la inmigración, que evidentemente, como bien ha apuntado don Eduardo, hay negocios alrededor, pero no nos engañemos. El problema, o sea, no existe inmigración ilegal porque hay un negocio montado. No.
hay un problema de inmigración, la inmigración está, y entonces surge la oportunidad de negocio. Y hay una enorme demanda de la gente, porque es lógico y natural que la gente, nuestro estilo de vida o nuestros países, con todos sus defectos y todas sus carencias, tengan un foco de atracción a gente que en sus países de origen tienen la miseria. Entonces, hay una demanda de gente que quiere venir a vivir aquí. Y en torno a esa demanda se crea el negocio. Pero no es al revés. No, la gente no viene porque hay gente negociando. No, 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 no. Hay una demanda real. Lo que pasa es que, claro, la solución a eso no puede ser que se traslade toda la población de un continente al otro. Lo que habrá que hacer es, primero, tolerancia cero contra la inmigración ilegal, aunque sea utilizando el ejército, que para eso está el cuidado de las fronteras, implica también eso. No, sí, básicamente apostillaba que la inmigración es un tema de mucha enjundia, que no tiene soluciones fáciles, porque es que aparte de las malas políticas que efectivamente se hacen, que generan un efecto llamada, aparte es que hay un foco de atracción, que es que en este lado del charco o del estrecho se vive mejor, mucho mejor que donde se vive allí, y eso no es un problema sencillo de solventar. Lo que tenemos que tener claro es que la solución no está en proseguir trayendo gente, porque no es equiparable. Es decir, y mira que yo vengo de posiciones muy abiertas y muy favorables a la inmigración. Creo que la inmigración suele ser enriquecedora y tal, pero una cosa es la inmigración ordenada, entre comillas, no es una palabra que me guste, y otra cosa es el descontrol absoluto, en donde no tenemos un sistema capaz de absorber productivamente la gente y que venga aquí todo el mundo, porque entonces es trasladar la población de un sitio a otro. Eso no son mercancías ni son bienes. Luego no podemos aplicar los mismos criterios que aplicamos para los bienes y para las mercancías, para los capitales que van de ámbitos privados a ámbitos privados, a tratarlo igual, con la misma perspectiva, con las personas. No, las personas no vienen de ámbito privado a ámbito privado, vienen a las calles. Y si no tienen aquí una propiedad, la deambulan. Y si no tienen trabajo, roban. Y si no, y crean. Y eso no es estar en contra de la inmigración. Es decir, yo creo que la gran batalla por la inmigración legal y por el enriquecimiento que supone que gente que quiere abrir su porvenir, eso no podemos cortar con ello. Eso siempre ha sido una fuente de riqueza, como han demostrado los países más prósperos de la Tierra, que han sido países de inmigración. Pero precisamente en defensa de ese tipo de inmigración tenemos que plantear una intolerancia absoluta contra la inmigración ilegal. ¿Algo más sobre el tema de la inmigración o pasamos a... ¿Alguien quiere contestar acerca de esto? O que yo sigo diciendo lo mismo, que creo que Pedro Sánchez intenta quitarle una baza que Vox la tiene como, bueno, como una de las principales, digamos, reivindicaciones, ¿no? Lo del tema. No va a competir en eso porque para No puede. No no puede. puede A ver, la inmigración ilegal es fundamentalmente, aunque don Guillermo dice en fin, que las mafias y tal, en realidad lo que hacen es conducir o poner un medio para que la demanda se canalice, pero también es una fuente de aumentar exponencialmente la demanda, porque claro, si la demanda no tuviera éxito, pues al final se frustraría y caería, ¿no? Que en el fondo todo se alimenta entre sí, ¿no? Demanda y canalización. O sea que un poco van de la mano. Y por otra parte, pues efectivamente la reflexión que ha hecho don Guillermo está muy acertada. Es decir, ¿para qué queremos fronteras si no es para defenderlas? Claro. Si va a entrar aquí todo el mundo que quiera entrar, con papeles o sin ellos, legal o ilegalmente, pues hombre, si eso hay que aceptarlo, pues a lo mejor lo que habría que hacer es quitar las fronteras, ¿no? Claro, porque si no, ¿para qué las tenemos? Que, lógicamente yo estoy en contra de eso, ¿no? Pero si alguien defendiera esa postura, pues debería defenderla de forma íntegra y de forma coherente. Y no solamente esto, tendría también que quitar la puerta de su casa y dejar que entre cualquiera a su casa. Porque al final ya está bien de que seamos todos lo que asumamos la irresponsabilidad de algunos. Es decir, el que quiera que aquí entre todo el mundo, que dé ejemplo, que quite la puerta de su casa y que permita que entre todo el mundo en su casa. Y punto. Interesa Bueno, mucho ¿qué piensa Pedro Romero de esto? A ver, que Pedro. hay, como siempre, ha llegado el punto de inflexión en el que empezamos a discrepar.
Siempre nos ocurre esto cuando ya estamos A acabando el punto debate. de cerrar. Y es que, claro, la coherencia de esa postura viene precisamente en eso. Es decir, cuando dice don Eduardo que el que esté a favor de que no haya fronteras tiene que quitar la puerta de su casa, está dando un salto lógico, en mi opinión. Y el salto es el siguiente. Lo que no debe haber son, igual que no debe haber educación estatal, igual que no debe haber sanidad estatal, igual que no debe haber supermercados estatales, tampoco debe haber fronteras estatales. Es decir, cada uno debe ser dueño de abrir y cerrar la puerta de su casa o de su comunidad a quien quiera. Entonces, eso no quiere decir que haya un Estado que nos fuerce a todos a seguir una política determinada. Simplemente porque es verdad que esto es un debate mucho más extenso, quería matizar la coherencia de la postura libertaria en el tema de la inmigración. El problema de la inmigración no es el movimiento de personas en sí, sino el fomento de ese movimiento que puede hacer el Estado a través de las políticas restrictivas o las políticas que fomentan el efecto llamada, etcétera. Porque no olvidemos que al final la inmigración es una política estatal más. Y si nosotros tenemos un problema de que viene mucha gente o viene poca gente, es el mismo problema que podríamos tener si se nos pone una cuota de producción al arroz o si se nos pone un precio máximo al vino o a cualquier cosa. Es decir, al final el problema es cuando el gobierno se mete en eso. Es verdad también, he de reconocer, que es mucho más difícil implementar ese tipo de políticas libertarias en un país entero porque, claro, implican temas como la defensa nacional y como, oye, vas a ser tú el único país que abre las fronteras, mientras que todos los demás, vale, sí, entiendo que hay muchos matices, pero a nivel filosófico yo no le veo un salto lógico a la postura de que pueda no haber fronteras, siempre y cuando no hubiera todo lo demás, porque ahí está el tema. El problema no es tanto que se pueda permitir a alguien de otro país que viaje y entre en este país, sino que primero se pueda obligar a alguien a acogerle en su casa o se pueda obligar a alguien a mantener a esa persona que ha venido, porque si esa persona supiera a ciencia cierta que cuando viene, si no habla el idioma, si no tiene un trabajo antes de venir, si no es capaz de desenvolverse, lo va a pasar mal y se va a morir de hambre, no vendría. Viene porque sabe que le ha dicho su primo que la Generalitat o la Comunidad de Madrid le va a dar una ayudita, que si viene con la mujer y con los hijos le van a dar más paga, que además va a haber alguien que le va a acoger, es decir, hay una serie de incentivos que el gobierno quiere poner porque sabe que una amplia mayoría de toda esa gente inmigrante que viene está a favor de los programas sociales que a los políticos les gusta conceder para tener votos. Pues claro, les interesa que venga gente, no les interesa que venga Jeff Bezos o no les interesa que venga un Amancio Ortega, no, porque esa gente no vive de lo que los políticos nos convencen que nos regalan. Esa gente vive de su trabajo y es capaz de, y además son gente que paga impuestos y que al pagar impuestos no va a querer que hayan políticas socialistas de redistribución masiva, etcétera. Pero toda la gente que cree que va a tener una recepción neta de fondos del Estado, van a seguir votando por las políticas socialistas que defiende Pedro Sánchez. Y eso a Pedro Sánchez le interesa, que haya cada vez más gente en el país con esa orientación política. Muy bien, ¿estamos de acuerdo en lo que dice Pedro? Hombre, en la parte final, desde luego, la primera no, porque Pedro, lógicamente, desde su punto de vista libertario, pues no acaba de entender que hay elementos comunes que tenemos que gestionarlos entre todos y que eso se llama Estado. Y al final, claro, el Estado tiene que determinar si hay o no hay fronteras. Yo, lógicamente, sí estoy a favor de las fronteras. Es decir, cuando he dicho que el que esté en contra de las fronteras tiene que ser coherente y tiene que abrir la puerta de su casa, yo no deseo ese escenario, por supuesto, no lo deseo en ningún caso. Pero lo que digo es que si alguien, digamos, está dispuesto a aceptarlo, que lo asuma hasta el final. Pero que quede claro que yo defiendo un Estado con una intervención lo más mínima posible en la vida de los ciudadanos, pero las fronteras tienen que estar ahí y hay que defenderlas. Muy bien, pues ¿algo más o cerramos ya capítulo de inmigración? Falta Bueno, tiempo. Hemos abierto un melón que, como decía don Sí, Pedro, a
un programa entero para... Claro, es que precisamente este es uno de los temas que Y podíamos ya crear. estamos fuera de tiempo. O Estamos sea fuera que del tiempo, pero podíamos crear un monográfico, pero no solo por la inmigración, sino también por el desempeño del Estado en la función de la educación o de la sanidad y muchas cosas más. Bueno, pero como eso lo vamos a dejar para otro día, ¿verdad? Ahora ya lo que nos ocupa y preocupa es el tiempo y el tiempo desgraciadamente se ha agotado. Así que bueno, desearles una feliz semana tanto a nuestros oyentes como a los tertulianos, pasarlo bien, disfrutar de los últimos, no lo sé, días de verano, ¿eh? Y bueno, pues nada, Dios mediante, nos veremos el próximo lunes. Un abrazo a todos y buenos días. Buenos Hasta días, luego. Lorenzo. Buenos días.